Buenas tardes, estimados estudiantes. De nuevo en el día de hoy estamos acá. Y hoy nos convoca un tema que es bastante importante, toda vez que hemos venido trabajando esa construcción del concepto de nación en el siglo XIX. Y habíamos planteado entonces lo que eran esos componentes que eh, de alguna manera se habla de la nación. Y dentro de esos componentes entonces estaba la población y la organización. En el último video y en la última clase habíamos planteado que una nación sin territorio no era nada. O sea, una nación sin territorio no es nación, sencillamente. Porque tiene que haber algo de lo fáctico, de lo real absoluto, en ese concepto que me permita a mí construir eso de lo que denominamos nación, finalmente. Cuando hablamos de entonces de la nación del siglo XIX colombiano, entonces tenemos que desarrollar ese concepto de territorio. El territorio tiene que ver con un concepto que a mi manera de ver está prácticamente desaparecido, digámoslo así, en el discurso. Y es ese concepto de lo geográfico. O sea, el territorio tiene que ver con la geografía. Hoy la llamaríamos el hábitat, hoy la llamaríamos el medio ambiente. Hoy hay una cantidad de eufemismos para expresar la geografía. Pero en última instancia el territorio es la geografía física, o sea, la físico es lo real. La geografía física, o sea, la geografía que la compone las montañas, la geografía que lo compone los accidentes geográficos, las cuencas de los ríos, la geografía que lo compone la llanura, la geografía esa que vemos y esa que disfrutamos y esa que nos engrandece el espíritu muchas veces al ver su imponencia cuando viajamos o cuando la contemplamos, sencillamente, cuando contemplamos un buen atardecer, un buen amanecer, una lluvia, todo eso tiene que ver con lo geográfico. Y eso de lo geográfico es la nación. Eso de lo geográfico es esa porción, esa parte que corresponde a cada nación. Cada nación tiene una porción de eso de lo geográfico, una porción de eso de lo real, a lo cual lo llamamos el territorio. El territorio es una entidad viva, porque el territorio no solamente es lo físico, sino que es todo lo que hay en eso de lo físico, o sea, la vida misma. Todo lo que hay en eso de lo físico, que es la interacción de la vida en cualquiera sea su expresión de la vida. Entonces, ese territorio digámoslo aquí, así, que cada nación tiene, ese territorio lo llamamos sencillamente en términos políticos país. Entonces, cuando yo defino país, país no es más que la porción delimitada del territorio. Si yo le digo a usted cuál es su país, usted me identifica en un mapa cuál es su país. ¿Por qué? Por los contornos, por las delimitaciones que me da el territorio. Pero esto va mucho más allá. Y va más allá porque el territorio entonces está articulado a una actividad de la población. El territorio tiene que estar articulado a la actividad de la población. O si no, lo contrario sería un territorio medianamente vacío. Entonces, cuando hay población, la población
se apropia de ese territorio. La manera de apropiarse de ese territorio es la manera como la población lo habita, lo explota, le permite a partir de esa explotación sacar alimentos, etcétera, etcétera. O sea, el territorio finalmente es lo que me va a permitir y lo que va a permitir a las poblaciones sobrevivir en términos alimenticios, en términos de los recursos que puede dar el territorio y que me permite entonces poder armonizar digamos, una cohabitación entre población y territorio. Entonces el territorio tiene que ver con lo que produce. El territorio tiene que ver también con lo que me genera esa porción de tierra y que yo lo puedo aprovechar. Y a eso lo llamamos los recursos del territorio. Pues bien, una nación son los recursos. Una nación no es más que los recursos. Si yo lo quiero resumir, una nación se reconoce por su potencial de recursos que en un momento determinado tenga y que donde esos recursos sean vigentes para poder sostenerse, digamos, en un momento histórico. Entonces, hoy hablamos de que la nación, una nación que es su territorio y sus recursos en el sistema capitalista, estamos hablando que esos recursos en el sistema capitalista tienen que ver con recursos minerales. A partir del capitalismo, los recursos son minerales. Los recursos son energéticos, o sea, los mismos minerales. ¿Por qué? Por el proceso de producción, por el proceso industrializador que genera el capitalismo. Entonces, a partir del capitalismo, del modo de producción capitalista, los recursos de una nación, y una nación es potencialmente rica cuando tiene recursos minerales. Entonces, si usted coge, por ejemplo, vamos a poner los países desarrollados, digamos los países de renombre, digámoslo así, para decir de alguna manera, si usted coge a los Estados Unidos, pues los Estados Unidos es rico en hierro, rico en oro, rico en petróleo, rico en una cantidad de recursos, aparte que su extensión territorial, porque eso es lo que va a determinar esos recursos, la extensión territorial es inmensa. Entonces, a mayor extensión territorial tenga una nación, mayor va a ser la posibilidad de tener mucho más recursos. Entonces, concretamente los Estados Unidos. Ahora, si ustedes cogen a Rusia, entonces Rusia es rica fuera de que es una extensión gigantesca de 17 millones de kilómetros cuadrados. Entonces vamos a mirar de que es rica en gas, es rica en oro, es rica en petróleo, es rica en lo que ustedes quieran. Recursos, y esos recursos son los que van a potencializar entonces el capital. Cuando las naciones, en el caso europeo, que son pequeñas, las naciones pequeñas, que si bien sus recursos por su territorio son delimitados, ya que el territorio, vuelvo, insisto, es pequeño, entonces buscamos a través de la guerra, a través de la conquista y a través de todos estos medios, los recursos en otra parte, ¿sí? La ampliación, diría uno, del espacio vital, o como lo llamaría Hitler durante su mandato y durante la Segunda Guerra Mundial. Alemania tenía derecho a ampliar su espacio vital. Entonces, y ampliar su espacio vital no era más que conquistar a África, no era más que conquistar a Asia, no era más que conquistar a América. Eso lo han hecho y eso lo siguen haciendo disfrazadamente o a través de otros discursos, pero en esencia se siguen robando los recursos tal cual. Hoy lo podemos emplear en diferentes expresiones,
pero la esencia sigue siendo la misma. Es los recursos, tal cual los Estados Unidos van por Venezuela, etcétera, etcétera, son los recursos, no es la población ni nada de ese tipo de cosas, sino los recursos, la posibilidad de recursos mineros y energéticos que una nación me pueda brindar. Entonces, esos son las naciones en el sistema capitalista. Es este territorio que me permite a mí. Entonces, cuando se habla de nación, uno tiene que ver en el siglo XIX es los recursos. ¿Qué recursos teníamos? ¿O qué recursos vamos a tener? El territorio, yo les decía en el otro video que el territorio era vacío. Entonces es un territorio que cualquiera que lo lea, bueno, que se lean la novela de Gabriel García Márquez, por ejemplo. Es muy bonita, por ejemplo, que se lean La Vorágine, que son novelas que me dicen a mí de lo que era el territorio en el siglo pasado y en el siglo XIX, finales del siglo XIX. Entonces, si ustedes incluso leen a Jorge Isaac, por ejemplo, Jorge Isaac recorre el país, de hecho Jorge Isaac tenía una formación de ingeniero y recorría el país. Entonces, toda su visión que tiene, por ejemplo, en la novela, es una visión de cómo es la expresión, cómo es ese territorio. Y es un territorio, entonces, tenemos un territorio que para el siglo XIX estaba vacío, hemos dicho insistentemente, y por lo tanto, entonces, es un territorio selvático, un territorio que apenas lo vamos a configurar y lo vamos a rescatar, digamos, a explotar, digámoslo así, apenas. Solamente a partir del siglo XX lo venimos entonces a explotarlo medianamente en términos del sistema capitalista. Y eso que quién sabe porque dejo la duda frente a esa explotación. Entonces ustedes me dirán o ustedes dirían ¿qué es el territorio? ¿Qué es el territorio en ese momento? Y en ese momento el territorio, entonces, es un territorio selvático, selvático, con una población muy escasa, y la cual la población va a vivir básicamente de tres actividades. Una, de hecho, uno puede clasificar esas mismas actividades y las puede encontrar no solamente en el siglo XIX, sino que antes del siglo XIX. Digamos que a partir del establecimiento español, a partir del establecimiento del español en el proceso de conquista y establecimiento, o sea, lo que llamamos la colonia. La colonia, vuelvo, insisto, es el establecimiento, cómo el español se va a establecer. Entonces, el español venía sencillamente por una cosa, ya que de hecho es lo que va a necesitar. El español es un hombre parásito, siempre lo ha sido, los españoles siempre han sido unos parásitos hasta el presente. De hecho, los españoles son unos estafadores y unos ladrones en Europa, así es reconocido. Todo el que haga negocios con los españoles es para que lo tumben. Los españoles lo más nefasto que hay en la historia, diría uno, en la historia contemporánea. ¿Por qué? Porque son unos estafadores y tal lo vemos ahorita en la actual coyuntura. Basta sino verlo, por ejemplo, qué sé yo, en Movistar o en Electricaribe. Sí, los españoles siempre han funcionado desde esa perspectiva y de hecho se reconocen y son reconocidos en Europa precisamente por ser estafadores. Entonces, el español es un estafador. Lastimosamente y digo lastimosamente, es nuestros antecedentes y de ahí entonces vamos rescatando que nada bueno tenemos en esos antecedentes. Entonces, cuando el español llega a América, lo único que llega es para arrasar y quitar y conquistar y robar el oro.
Ahora, ¿cómo es entonces el establecimiento? Pues el establecimiento es establecimiento que se hace en los pueblos, o sea, en los pueblos coloniales que hemos dicho insistentemente, son pueblos eminentemente mineros. Entonces tenemos tres distritos mineros desde la colonia y es el distrito del Cauca, ¿sí? El distrito de Marmato en Caldas y un distrito que denominamos distrito y es la zona de Segovias, Remedios y Zaragoza, que siempre ha sido minera. Pero en esa particularidad, cuando se establece el español, la forma de explotar el oro en el territorio ha sido básicamente de dos maneras. Una, la que se conoce como el mazamorreo, ¿sí? o la minería de aluvión. Y esa minería de aluvión es aquella minería donde el español va pasando y prácticamente el oro en el territorio es casi que sobre la tierra, o sea, no tiene que hacer mucho esfuerzo para lavar el oro, para lavar tierra y sacar oro, ¿sí? Y casi que superficial por la gran riqueza que tenemos aurífera en el territorio, ¿sí? Imaginemos en el siglo XVI y XVII, el español por donde va pasando, va escarbando la tierra, va lavando y sale oro, sencillamente por nuestra riqueza. Ese tipo de minería es lo que se conoce como minería de aluvión o minería de mazamorreo. Mazamorreo es el arte o la manera artesanal de lavar el oro, así en esas bateas, eso se llama mazamorreo. Todavía quedan algunas imágenes y es lo que hoy en día llamaría la agencia minera la manera artesanal de sacar el oro. Hoy lo llaman artesanal, pero eso es mazamorreo y eso es lavado. Lavado del oro es lo que ustedes conocen comúnmente cuando van al Bajo Cauca y en el Bajo Cauca encuentran que se lava el oro y encuentran que hay volquetas y retroexcavadoras sacando tierra, la pasan a unas bandas y le echan agua, bastante agua, y le echan el químico que se necesita y el mercurio si se quiere, y lavan el oro y lavan la tierra y sacan el oro. Eso es minería de lavado, minería de aluvión. Aluvión es el lavado. Pero existe otro tipo de minería que es mucho más complejo, que requiere una infraestructura y que requiere conocimiento del territorio. Y ese tipo de minería es mucho más tardío, porque siendo complejo, el español no trabaja, el español es un vago, entonces no se va a dedicar a ese tipo de cosas. Entonces es el tipo de minería que se conoce como minería de beta. La minería de beta es una minería de socavón. Es una minería donde usted tiene que hacer grandes socavones, grandes túneles prácticamente. Yo los invito a que se vean una película, por ejemplo, Los 33, esa película de los mineros de Chile, y observen, por ejemplo, el interior de una mina. Así es el interior de las minas, por ejemplo, en Buriticá o en Segovia. Igual, es la mina. Pero si ustedes ven la película podrán observar el interior de la mina y que se meten a profundidades. Ese tipo de minería que llamamos minería de beta, que es minería de roca y que se encuentra en las profundidades de la tierra, entonces requiere un tipo particular, ya no es lavar la tierrita y sacarla con una batea o lavarla sencillamente con una banda o lavarla, o sea, no es la superficialidad de la tierra. Esta minería de beta
requiere otro tipo de infraestructura y el tipo de infraestructura que se requiere es en primer lugar conocimiento, conocimiento. Esa es la particularidad. Entonces, ese tipo de minería que requiere conocimiento obliga a traer ingenieros y obliga a traer matemáticos y obliga a traer y a educar, digámoslo así, una cantidad de personas que permitan la explotación de esa minería, porque es que abrir un túnel no lo voy a abrir como abriendo cualquier huequito o para sembrar una mata, no es así, no es así. Un túnel requiere ingeniería. Y entonces, como esa minería requiere ingeniería, requiere conocimientos matemáticos, conocimientos físicos, conocimientos geológicos. Entonces, la minería de beta, que es esa minería de socavón, obligó, obligó a partir del siglo XIX, cuando ya la minería de aluvión ya escaseaba, obligó a que los industriales y los explotadores de las minas tuviesen que traer ingenieros y tuviesen que traer personas expertas para la explotación de estas minerías. Pero también obligó al gobierno, por ejemplo, de Tomás Cipriano de Mosquera, al gobierno de los liberales radicales, a traer misiones de expertos y misiones de ingenieros que nos enseñaran a ver el territorio, que nos enseñaran a ver las riquezas, que nos enseñaran entonces las matemáticas, que nos enseñaran. Y de ahí que entonces el gobierno liberal radical, o sea, la constitución del 63, de 1863, sea una constitución que estaba y empeñado y estaba a tono, digámoslo así, con la explotación minera y sobre todo con traer personas capacitadas y por educar, digamos, buena parte de la población en investigación y en trabajo de ingeniería. Entonces es así como traen, por ejemplo, a Codazzi, por ejemplo. Es así como traen a Garavito, por ejemplo, si ustedes cogen el billete, uno de los billetes se encuentra la figura de Garavito, no el violador, no el Garavito, el físico, y es los que nos van a enseñar, digámoslo así, se traen matemáticos, se traen gente experta en geología, gente experta en física, gente experta en matemática, gente experta en química. Estamos en plena revolución, recuerde que estamos en Europa, en plena revolución industrial, la segunda fase de la revolución industrial, que lo que busca finalmente es, diría uno, lo que buscaba era integrar ese conocimiento con la producción. Pues bien, el territorio entonces va a ser eso. La segunda mitad del siglo XIX es el ingreso de todos estos conocedores y todas estas personas que nos van a permitir conocer el territorio a partir del conocimiento científico, o sea, a partir de la investigación científica y a partir del conocimiento. Porque de lo contrario no hacemos sino contemplarlo. Esa es la particularidad nuestra. Hay una particularidad muy dañina en nuestra visión sobre el territorio. Hay una visión muy romantizada del territorio. Y aquí sí llamo la atención. ¿Por qué? Porque pensamos que el territorio es para contemplarlo. Entonces, y contemplarlo significa no tocarlo, significa no hacer nada con él, significa no modificarlo, contemple el territorio. Eso es una visión romantizada, muy romantizada y muy estúpida frente al entorno, frente a lo geográfico, frente a los recursos. Por una sencilla razón.
los países desarrollados saben exactamente que a partir del conocimiento usted puede tener, a partir de ese conocimiento, una explotación respetuosa, una explotación armónica de ese territorio y sencillamente poderlo conservar. O sea, hoy, en pleno siglo XXI, hay todos los medios para explotar, pero también para conservar, para seguir disfrutando entonces de esos paisajes y de esas digamos, de esos verdes, metafóricamente hablando, que nos da la naturaleza. Cualquiera que vaya, por ejemplo, a Francia, es uno entre Francia e Inglaterra y Alemania, están las grandes explotaciones de carbón, del famoso Serret del Carbón. Y cuando usted viaja por esa zona, no encuentra nada. No encuentra contaminación, no encuentra nada, encuentra campesino, encuentra ganadería, encuentra el campo, y usted no ve nada. Pero explotan carbón y es una de las grandes explotaciones de carbón en Europa. Y uno se pregunta por qué. Y entonces la respuesta es muy sencilla, es porque es que se puede armonizar el conocimiento con la explotación, se puede armonizar la naturaleza con la explotación. Pero nosotros, en una trampa ideológica, en una trampa romanticona, nos han metido que el territorio no se toca. Claro, no se toca, no lo podemos tocar nosotros porque estamos esperando a que se lo roben otros. Entonces, nos falta conocimiento y nos falta, diría uno, compromiso político que permita una explotación armónica de ese territorio y un disfrute armónico de ese territorio. Entonces, el siglo XIX era la Constitución del 63 buscaba esa explotación a través de ese conocimiento. Bien, lo logra en parte, y lo logra a partir de traer estas misiones. Vuelvo, insisto, el Instituto de Agustín Codazzi, Garavito, la segunda misión de Humboldt, por ejemplo, entonces se traen para conocer ese territorio. Cuando traemos estas misiones, entonces se crean instituciones que empiezan a impartir y empiezan a formar profesionales y estudiosos, ¿sí? Profesionales, ingenieros estudiosos acerca de la minería, porque recuerden que es una minería que requiere conocimiento. Vuelvo, insisto, abrir un socavón no lo abre cualquiera. Abrir un socavón significa tener conocimientos geológicos, tener conocimientos físicos, tener conocimientos matemáticos, tener conocimiento incluso de químicos, porque los socavones generan gases y todo este tipo de cosas. Entonces, todo ese tipo de conocimiento hay que tenerlo a la hora de explotar y a la hora de hacer explotaciones de minería de beta o minería de socavón que llamamos. Cuando sucede esto, entonces se crean instituciones. Una de las primeras instituciones que se crean en el territorio es la Escuela de Ingeniería de Antioquia, la Escuela de Minas de Antioquia, la Escuela de Minas, lo que se conoce como la antigua Escuela de Minas de Antioquia, que queda por Robledo, que hoy es parte de la Universidad Nacional. Pues bien, la Escuela de Minas en Antioquia es donde se forman los ingenieros casi que para toda América Latina. En los registros de la Escuela de Minas de Antioquia figuran estudiantes que vienen de Argentina, que venían de México, que venían de Centroamérica, que venían del Caribe, que venían de todas partes de América Latina a estudiar ingeniería y geología y ingeniería de minas en el territorio antioqueño y en la universidad o en la Escuela de Minas.
Y allí se formaban y se formó una buena camada de estudiosos y de ingenieros muy prestantes que cambiaron, digamos, la visión del país y que todavía incluso uno de los últimos ingenieros que estudió en la Escuela de Minas, eh, 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 por ejemplo, en términos políticos, es este antiguo ministro de Salud, o sea, el ministro de Salud que fue de que se llama de apellido Gaviria, si no estoy mal. Eh, eh, es un tipo formado en la Escuela de Minas de la Universidad Nacional y formado en la Escuela de Minas. Pues bien, mucha camada, mucha gente desde finales del siglo XIX hasta hoy se ha formado en la Escuela de Minas, pero su época de gloria, digamos, la Escuela de Minas la tuvo hasta 1936, cuando entonces a partir de las reformas liberales se involucra y se moderniza y se trata de modernizar al país en términos políticos y en términos económicos. La Escuela de Minas entonces va a funcionar y va a sacar ingenieros calificados para toda América Latina, vuelvo e insisto, y eso cambia por completo la visión que se va a tener sobre la minería, sobre la economía y especialmente un departamento, en este caso Antioquia, que va a tener protagonismo, toda vez que Antioquia es un departamento que en su esencia, en su inicio, es eminentemente minero. Ahora bien, digamos que entonces ese tipo de actividad es la que va a inaugurar el país, es eminentemente minero y una minería para exportar, para que la lleven, para... Cuando las minerías y cuando las riquezas son para exportar, no son riqueza, son pobreza, sencillamente. Y eso cualquier economista lo sabe, ¿sí? Cualquier economista. Basta sino que se lean un testigo el senador Robledo para que vean ustedes que exportar no significa riqueza. Y la mayor exportación que se tiene en los países latinoamericanos es de recursos energéticos o recursos mineros. Y esa exportación de recursos mineros nunca genera riqueza. Toda vez que la riqueza está en otro sentido, ya lo vieron ustedes en términos marxistas en qué consistía realmente riqueza cuando vieron teoría 1. Entonces la minería va a ser uno de los ejes fundamentales de la economía. Cuando la minería cae de exportación, cuando la minería cae, entonces el país se pregunta qué se puede exportar, porque la minería tiene sus altibajos. Unas veces se produce más, otras veces se produce menos. La minería tiene altibajos. Cuando la minería cae, el país se pregunta cómo nos vinculamos al mercado extranjero. Y aquí hay una posición importante. Las economías de cualquier país tienen dos grandes tendencias. O son economías cerradas, ¿sí?, de lo que vamos a denominar proteccionistas, tal caso es la economía norteamericana en este momento, o economías laissez-fairistas abiertas o lo que denominamos de libre comercio. Entonces, vamos a tener dos grandes vectores o dos grandes teorizaciones o dos grandes posiciones frente a la economía. O son economías abiertas o son economías cerradas. Cada política, cada estado y cada momento de un gobierno tiene un modelo económico a seguir en ese sentido. O es proteccionista o es aperturista o libre cambio. Hay gobiernos, por ejemplo, eminentemente proteccionistas. Se cree y se ha tenido la mala idea, y hasta muy entrado el siglo XX tuvo la mala idea que los liberales eran eminentemente
librecambistas, o sea, laissez-faire, aperturistas de todo sentido. Hoy vemos que los liberales no son aperturistas. Hoy vemos que los liberales son eminentemente proteccionistas. Los gobiernos proteccionistas son los que van a proteger, son conservadores que protegen su economía. Diría uno que hoy en día casi todas las naciones desarrolladas son eminentemente proteccionistas. Entonces, aquí hay una ecuación. A los países desarrollados siendo proteccionistas, obligan a los subdesarrollados, comillas eso de todos esos subdesarrollados, o al tercer mundo a ser laissez-faire, o sea, aperturistas, lo cual significa que sencillamente la riqueza se va a ir para otro lado. Nunca un país exportando materia prima, recursos energéticos, va a ser rico, y nunca un país exportando, abriendo sus mercados al mundo exterior, va a generar tal tamaño de riqueza y de progreso. Eso lo hemos visto y eso se ha comprobado históricamente. El país entonces ha entregado sus recursos, la minería siempre ha entregado. Hoy vemos que el país ha entregado los recursos mineros, con la venta prácticamente de todas las minas, la venta de la minería, el recurso minero, se lo entregamos a transnacionales y a los países desarrollados en este caso, o a países europeos o americanos básicamente. Cuando el país entonces cae la minería, porque la minería, vuelvo, insisto, tiene sus altibajos, se pregunta, ¿qué voy a exportar? Porque el país ha vivido en un cierto nivel de exportación ahí pírrico, digámoslo así, y para poder sobrevivir en algo, ¿sí?, en el siglo XIX. Y entonces viene un tipo de cultivo, y entonces viene la agricultura, un tipo de cultivo que permite sobrevivir, que el país sobreviva, sobre todo en las dos últimas décadas del siglo XIX. Y es una mata que se llama el añil y la quina. El añil y la quina son un par de matas que el uno sirve para extraer tintes. En Europa se necesitaba tintes porque estamos en pleno auge del desarrollo industrializador y del desarrollo textil, entonces se necesitaba tintes, entonces para eso se necesitaba el añil. Y luego la quina, porque la quina, el componente de la quina servía para la cura de la malaria. Entonces el país se dedicó un poco a eso. Digamos que en los últimos 2 décadas del siglo XIX se dedica a exportar añil, la quina, un poquito de tabaco sin ser muy gran productor de tabaco, etc. Productos básicamente del sector agrícola, pero que no representaban mayor cosa, lo cual significa que el país en términos de producción agrícola en el siglo XIX no era tal potencia, era una autarquía. ¿Qué quiere decir una autarquía? Autarquía quiere decir un país que producía su base alimentaria internamente y que fácilmente la consumía, pero se consumía y lo que se producía se consumía. Toda vez que era un país ruralizado, recuerden que estamos hablando de campesinos, fincas, pequeñas fincas, grandes fincas, y es un país ruralizado que no necesita mucho del mundo extranjero para poder vivir. Entonces, el añil y la quina caen a partir de la integración del desarrollo químico en Europa y la aplicación de la quina y la aplicación de la química a la industria textil. Entonces, a partir de la química se crean tintes sintéticos y tintes químicos
que perfectamente van a reemplazar todo ese tipo de cosas. Mire que entonces estamos frente a una nación en el siglo XIX con una gran pobreza, con una gran pobreza en términos de explotación económica que finalmente nos ubica pues muy lejos de otras naciones y nos ubican en países pobres finalmente. Eh, Solamente nos salva de vez en cuando y por periodos, porque la minería tiene sus periodos, nos salva la minería, de resto no nos salva. Pero a partir de 1850 ingresa y empieza a gestarse fuertemente una producción. Y esa producción es lo que vamos a llamar la industria cafetera o el café, que voy a dejarlo para el siguiente video porque es con el café que entra realmente Antioquia a tener una participación directa en el concierto nacional. Yo espero que les haya gustado y en el siguiente video entonces hablaré sobre la industria del café.